Bendiciones, buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Esta noche me acompaña la pastora Janet González, mi esposa, ¿Quiénes qué? Dale, otra vez, dame el cue. Ahora sí se fue. En el nombre de Jesucristo, sudando. 3, 2. Buenas noches, bendiciones y bienvenidos a otro programa más de Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Esta noche vamos a estar tocando un tema muy importante y te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Vamos a tocar el tema, el libro del reino de Dios. Y esta noche está conmigo, como todos los miércoles a las 7 de la noche, la pastora Janet González, quien va a saludarles y hacer una oración poderosa para que el Espíritu Santo sea dirigiendo este tiempo de reflexión y aprendizaje. Buenas noches, bendiciones, qué bueno que podemos estar conectados nuevamente a este programa de tu iglesia, tu familia, tu casa. Te invitamos a que puedas compartir, ¿verdad?, con tus amigos esta programación para que sea de bendición a otras vidas. En la noche de hoy queremos que puedas también buscarnos en YouTube. Y si no has activado las campanitas, puedes activar allí, Centro Cristiano Reino de Embajadores, activa la campana y vas a beneficiarte de toda la programación, de nuestros cultos, nuestros programas y todas las actividades que estamos haciendo. Así que te voy a invitar que puedas hoy unirte a nosotros en oración para que lo que vamos a impartir hoy sobre el libro del Reino de Dios sea de gran bendición e impacto y pueda beneficiar no solamente a tu vida, sino a todas esas vidas a quien tú le vas a compartir este programa. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo honor y toda gloria, Señor. Ponemos delante de tu presencia esta noche, este programa. Declaramos, Padre, que cada principio que vamos a compartir, a impartir a los amigos que nos van a ver, serán principios que edificarán nuestra vida, serán principios que transformarán nuestra vida de acuerdo a lo que tú quieras hacer, formar nuestro carácter, para que podamos, Señor, vivir una vida de reino como está en tu corazón. Te damos gracias por cada vida que se conecta. Bendice a cada una de las familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Amén, amén. Pues pastora, hoy quiero traer este tema. Tengo una inquietud con esta diferenciación que quiero hacer. Quiero marcar una diferencia entre lo que la gente entiende que es la Biblia y lo que la Biblia revela de ella misma que es. Me explico. Mucha gente, cuando vamos a los ambientes de las universidades, estamos por ahí hablando con distintas personas, mucha gente dentro de la misma iglesia, piensan que la Biblia es el libro para crear o establecer o desarrollar las religiones judeocristianas o las religiones cristianas. Mas, sin embargo, cuando nosotros vamos al contexto bíblico, cuando nosotros leemos la palabra como es, y es lo que vamos a tratar de demostrar hoy para nuestros amigos que nos ven por YouTube, lo que la Biblia dice de sí misma es que no es el libro de la religión cristiana, es el libro del reino de Dios. Y creo que hay una gran diferencia entre ser el libro de la religión cristiana o de las religiones cristianas a ser el libro del reino de Dios. Y entonces quiero llevar a nuestros amigos a ver poco a poco cómo desde Génesis quizás hasta Apocalipsis, vamos a darle una barrida a la Biblia amplia, pero rápida, para poder lograr tener una visión completa de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia quiere establecer a través de su mensaje. Y vamos a comenzar con Génesis capítulo 1, versos 26 al 28 en la Nueva Biblia Viva. Pastora, si usted lo puede leer, se lo agradezco. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer.
Luego Dios los bendijo y les dijo: tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Excelente, muchas gracias. Quiero traer a la memoria, quizá algunos de ustedes lo llegaron a ver en predicaciones o lo llegaron, incluso él estuvo acá en Puerto Rico en varias ocasiones, o han leído sus libros, al doctor Myles Munroe. Myles Munroe escribe unos libros acerca del reino que son poderosos y recomiendo que los busquen. Pero recuerdo que una de las cosas más impresionantes que él nos explica en uno de los libros del reino es que en inglés la palabra kingdom habla de los dominios del rey. King's Domains, kingdom. Es como una abreviación de los dominios del rey. King's Domains, los dominios del rey. Y aquí en Génesis 1, 26 al 28, es importante ver que Dios crea al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer, y los bendice para que tengan poder sobre todas las especies y toda la creación, todas las especies de animales y plantas y toda la creación, y los bendice diciéndoles que ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y todos los animales que hay en la tierra. O sea que fuimos creados, según Génesis 1, 26 al 28, con el propósito de ejercer dominio Amén. en la tierra, pero cargando la imagen y la semejanza de Dios. Eso es bien importante. No era un dominio en nuestra propia imagen, no era un dominio en nuestra propia semejanza, no era un dominio en la imagen y la semejanza de Satanás, el enemigo, era un dominio en la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios quería que los seres humanos poblaran toda la tierra, cargando su imagen, su semejanza y dominando en su nombre, administrando la tierra en el nombre del Señor y con el carácter y la imagen, que cuando toda la creación nos viera a nosotros los seres humanos, viera reflejado en nosotros a Dios y pudiera ver el amor, la justicia, la sabiduría de Dios en nosotros. Es importante, pastora, que las palabras hebreas para dominio como rayá y la palabra griega en la Septuaginta, arco, que es, por ejemplo, donde viene la palabra arcángel, ese arc significa que está puesto por encima para gobernar. Por ejemplo, un arcángel es un ángel que está puesto por encima de otros ángeles para gobernar. Y la palabra griega en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, que se usa para traducir dominio, es ark. Y la palabra hebrea es la palabra radah. Y ambas palabras significan reino, significan reinar, significa gobernar, significa administrar. Así que literalmente nosotros fuimos puestos por Dios para reinar y administrar la tierra en su nombre. Así que queda establecido, ¿verdad?, que, como dijiste al principio, el libro de la Biblia no es un libro de religiones judeocristianas, es un libro donde nos revela los propósitos eternos de Dios con el ser humano. Así que queda establecido que Dios nos creó, amigo que nos ve, para que nosotros podamos reinar, para que podamos sojuzgar la tierra, para que podamos señorear, para que podamos multiplicarnos, para que podamos dar mucho fruto. Fíjate que no dice que Él nos creó a nosotros, pastor, para que nos enseñoreemos de los seres humanos. Hay una gran diferencia. A veces vemos, ¿verdad?, como en las sociedades nos queremos enseñorear y dominar los seres humanos de acuerdo a nuestra naturaleza carnal. Y Dios dice todo lo contrario. En el libro de Génesis establecen los propósitos eternos de que Él nos mandó a llevar su imagen, señoreando, fructificando y multiplicándonos, ¿verdad? Y haciéndolo dentro de ese orden. Así que hoy podemos ver a través de esa palabra que más que una Biblia dirigida a ser judeocristiana, una Biblia que nos trae la revelación de cómo nosotros debemos
caminar en esta tierra. Y como usted dice, el Señor no nos creó para dominar otros seres humanos. Así es. Eso es consecuencia del pecado, y la primera persona que sufre de esa dominancia de un ser humano sobre otro es Eva, o la mujer, que empieza a ser dominada por el hombre como consecuencia del pecado. Exacto. Luego vemos a Caín y Abel como uno ejerce dominio y violencia sobre el otro, asesinándolo. Y por ahí continuamos en la Biblia viendo hasta que surge Nimrod, un hombre poderoso que gobierna sobre muchos seres humanos y vendría a ser como el primer emperador de la historia bíblica. Pero ese no era el concepto original del reino. El concepto original del reino estaba relacionado con la imagen, la semejanza, el carácter y el carácter de amor, el carácter justo de Dios, el carácter de vida de Dios. Usted imagínese a Dios en todas sus características. Pues el ser humano tenía que ser como un espejo, que toda la creación, incluyendo otros seres humanos, pudieran ver en cada uno de nosotros, seamos hombres o mujeres, ambos tenían el mismo rol y ambos tenían la misma bendición y ambos tenían, el hombre y la mujer, la misma delegación de autoridad. Así que eso es bien importante que usted lo entienda, que no es el plan de Dios la desigualdad entre el hombre y la mujer. Es el plan de Dios que desde un principio ambos fueran de igual valor, ambos tuvieran la misma delegación de autoridad, la misma asignación como seres creados en la tierra. Y es esta disparidad entre el hombre y la mujer consecuencia del pecado y no del plan de Dios. Así que para aquellos que le achacan a Dios el plan de la desigualdad entre el género masculino y femenino, que por cierto son los únicos géneros que reconoce la Biblia, varón y hembra los creó. Amén. Esa desigualdad no existe ante los ojos de Dios. Dios nunca quiso que eso fuera así. Amén. Y eso es consecuencia del pecado. Ahora, vemos cómo Dios comienza un plan para restaurar ese reino que en el pecado se contaminó, se perdió. Cuando Satanás tentó a Eva y a Adán y ambos pecaron, el pecado entró a la humanidad. Y ese reino, que era un reino a la imagen y semejanza de Dios, fue corrompido, fue dañado. Y ahora el ser humano, hombre y mujer, son esclavos del pecado, por ende esclavos de Satanás. Y Satanás, a través de los seres humanos, comienza a reinar en la tierra. Pero Dios no se queda con eso. Dios tiene un plan para recuperar su reino sobre la faz de la tierra, Amén. Restablecer su reino sobre la faz de la tierra y derrotar el reino de las tinieblas. Y podemos ir a Éxodo 19:6, que básicamente es el origen de la cultura judía cuando salen de Egipto y van al monte Sinaí a recibir las leyes y las ordenanzas de Dios de cómo ser un pueblo diferente a los demás pueblos de la tierra. El pueblo de Israel recibe estas instrucciones de parte de Dios. Fíjese que Dios no los manda a hacer una religión judía o hebrea o israelita. ¿Qué les dice el Señor en Éxodo 19:6, pastora? Puntualmente dice que serán un reino, o sea, vuelve a hablar de reino. Y no cualquier reino, un reino de sacerdotes y gente santa, gente separada. Así que volvemos a ver nuevamente cómo la Biblia revela reino, no revela religión. Así que esa es nuestra posición. Y vemos más adelante en la historia del pueblo de Israel, cuando David escribe el Salmo 8, David siendo rey de Israel, escribe el Salmo número 8 y dice: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Has enseñado a los pequeños y a los niños de pecho a rendirte perfecta alabanza. Que su ejemplo avergüence a tus enemigos. Cuando alzo la vista al cielo nocturno y contemplo la obra de tus manos, refiriéndose a las estrellas, la luna y las estrellas que tú hiciste, no logro comprender por qué te ocupas de nosotros, simples mortales. Mira cómo David está llevándonos
a una noche estrellada, quizás él en los campos de su palacio, en los jardines de su palacio, o recordando cuando en las noches estaba como pastor allá con sus ovejas y podía ver el firmamento, las estrellas y la luna y todas esas cosas que en Génesis 1 el Señor creó hermosas para que alumbraran en la noche. Y él dice, ¿cómo tú te acuerdas de nosotros que somos simples mortales? Y mira lo que dice el verso 5. Nos hiciste apenas un poco inferior a un Dios y nos coronaste de gloria y de honra. Pusiste a nuestros pies, a nuestro cuidado, todo cuanto has hecho. Todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Las ovejas, bueyes, los animales salvajes, las aves, los peces y todos los seres del mar. Oh Señor nuestro, la majestad y la gloria de tu nombre llenan la tierra. Aquí David no solamente se asombra al ver la creación nocturna del cielo, el firmamento en la noche, sino que dice, oye, tú nos hiciste poco menor que los ángeles o que un Dios. Sí es. Y nos coronaste con gloria y honra. Pusiste a nuestro cuidado todo cuanto has hecho. O sea, toda la creación está bajo nuestro cuidado, nuestra administración, nuestra mayordomía. Todo ha sido puesto bajo nuestra autoridad. Entonces empieza a mencionar las ovejas, bueyes, los animales salvajes, las aves, los peces. Y es un recordatorio de aquellos versículos de Génesis 1, 26 al 28. Es un eco de esos propósitos eternos de Dios cuando decidió crear al ser humano a su imagen y a su semejanza. ¿Para qué los creó? Para que se enseñorease de las aves del cielo, de los peces del mar y de toda la creación y todos los animales de la tierra. Así que vemos ese eco en el Salmo 8, recordándonos que fuimos creados para reinar, no para ser religiosos. Amén. Así que es importante que podamos entender nuestro rol como embajadores de ese reino, ¿verdad? Que se nos ha otorgado. Por el primer Adán se introdujo el pecado, pero eso no se quedó ahí en la historia. Vino el postrer Adán a retomar lo que se nos había perdido. Por eso, ¿verdad? Animamos a que puedan leer ese libro. A mí me encanta ese libro de Miles Monroe, Redescubriendo el Reino, para que nosotros podamos, ¿verdad?, no perder de perspectiva nuestro rol en este pleno siglo XXI. No estamos llamados a llevar una religión, estamos llamados a tener esa relación con papá para establecer el reino que se acercó a nosotros. Así que es importante que podamos, mujer, hombre, niño, joven, tomar nuestro rol y vivir de acuerdo a los propósitos eternos que el Señor nos revela en este libro de la Revelación. Y no dejarnos engañar por un espíritu de religiosidad, en el cual en vez de estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, estamos buscando religiones de acuerdo a nuestro propio pensamiento, a nuestra propia forma, a nuestra manera, cuando el propósito de la Escritura no era ese. Voy a traer un poco, vamos a movernos un poquito más adelante, vamos a visitar ese hijo de David que nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, y que cuando comenzó a caminar por la tierra, como tú bien lo mencionaste, pastora, como el postrer Adán, el último Adán, Juan el Bautista, sabiendo que él estaba ya en el planeta y que estaba viviendo en obediencia plena al Padre y que era la imagen y la semejanza del Padre, como luego el mismo Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese Juan el Bautista comienza a predicar: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que Jesús caminando en el planeta era una clara evidencia, era igual a decir que ese reino que estaba lejos, que estaba perdido, ahora estaba cerca. Amén. Tanto que cuando Jesús comienza a predicar, mire cómo dice Mateo 4:17, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar. Y mire lo que predicaba Jesús: arrepentíos de sus pecados porque el reino de los cielos
se ha acercado. Y así estuvo muchos días predicando del reino. Del reino. Aún después de la resurrección estuvo 40 días hablando Predicando del reino. porque es importante. Es que es lo único, que Es lo es el único, único es mensaje, esencial. es el único mensaje Es de lo la que nos trae Biblia. la revelación. Mateo 17 dice que cuando él envió a los apóstoles a predicar, les dijo, anúncieles que el reino de los cielos se ha acercado. Así que la buena nueva del evangelio del reino es que el reino de los cielos, que en Génesis 1:26 estaba cerca, en la caída de la humanidad en Génesis 3 se alejó, en Jesucristo se ha vuelto a acercar a nosotros, está a la mano. O sea, está al alcance de tus manos, lo puedes tomar, está cerca, está listo para ser tomado por nosotros y disfrutado. Pero si estamos buscando una religión en vez de un reino, una religión cristiana o judeocristiana en vez de un reino de Dios, no vamos a disfrutar todo lo que Jesús nos trajo. Vamos a disfrutar algo parcial, parecido a una imitación, pero no es el verdadero. Lo que Jesús realmente quiere que disfrutemos y lo que Él nos trajo es el reino de Dios. Pastora, ¿qué dice Hechos capítulo 8, verso 2? Dice que cuando los samaritanos creyeron en el mensaje de Felipe, que afirmaba que Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Así que, ¿qué predicaba Felipe? Que Reino. Jesús era el Mesías y hablaba del reino de Dios. Así es. Así que estamos viendo cómo Jesús, los apóstoles, Felipe, que era un diácono en la iglesia apostólica original, en la iglesia de Jerusalén, y era discípulo de los apóstoles, como Felipe, que entre diácono y evangelista, ¿qué hacía Felipe en Samaria? Predicando a Jesús como el Mesías y el reino de Dios. O sea que el mensaje sigue siendo consistente. Colosenses 4, 10 al 11, pastora, ¿qué nos dice? Quiero decir algo en relación un momentito a lo que acabas de decir, y es que la religión lo que hace es ponerle carga a las personas, pero cuando se predica el reino, provoca salvación, restauración. Por eso dice que muchos hombres y mujeres se eran bautizados. Porque realmente Hay libertad. eso es lo que hace el reino. Libera, sana, salva, restaura. Libertar, restaurar. La religión vino a poner carga, pero el reino vino a traer libertad a los cautivos, apertura de cárcel. Por eso muchas mujeres y hombres se bautizaban porque creían cuando se les predicaba ese reino. Todos los sistemas religiosos, en otras palabras, pastora, son sistemas humanos que cargan humanamente al hombre, al ser humano, para que por sus propias obras se pueda reconciliar con Dios. Así es. Mas, sin embargo, el mensaje del Evangelio del Reino es que para nosotros era imposible Así es. lograr esa reconciliación, pero Dios nos amó tanto que no pudo vivir sin nosotros y ciertamente entregó su vida para que nosotros volviéramos a su reino y pudiéramos ser parte del reino. Fíjate que en Colosenses 4, 10 al 11 vemos como había unos únicos judíos cristianos que trabajaban con Pablo. Con Pablo por el reino. Y mira lo que dice la palabra. Aristarco, mi compañero de cárcel, les envía saludos. Y lo mismo hace Marcos, el primo de Bernabé. Como ya les dije, si va a visitarlo, recíbalo con cariño. Jesús, al que le dicen el justo, también lo saluda. Estos son los únicos judíos cristianos que trabajan conmigo, decía Pablo, por el reino de Dios y de cuanto consuelo me han sido. Fíjate que Pablo dice que estos judíos cristianos y él trabajaban por una religión cristiana. No, trabajaban con él por el reino de Dios. O sea que sigue la consistencia bíblica a través de todas las escrituras acerca del tema del reino. Lucas 4, versos 5 al 8, nos enseña un momento bien interesante en la vida de Jesús. Jesús llevado por el Espíritu al desierto y allí es tentado por Satanás. Y en la segunda tentación de Jesús en el desierto, Satanás lo lleva a ver en un lugar alto, en las alturas, lo lleva a un lugar alto y desde las alturas le enseña todos los reinos y la gloria de los reinos del mundo. Hay algunos traducciones que dicen que él lo llevó
por los lugares celestiales alrededor del planeta. La implicación es que para poder ver a toda la gloria de todos los reinos del mundo, tú tenías que dar como un viaje celestial en el espíritu alrededor de toda la tierra. Cuando él le muestra todo eso, le dice, te daré poder y autoridad sobre todos estos reinos, y también te daré su grandeza, porque a mí me lo han dado, y yo se lo doy a quien yo quiera. Todo esto es tuyo si me adoras. Entonces Jesús le contestó, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Fíjate que la tentación, la segunda tentación precisamente consiste en que Satanás le dice, mira, yo tengo todos los reinos del mundo. Adán me los dio. Cuando Adán se sometió al pecado y se sometió, entró como esclavo al pecado y esclavo a mi reino, él me sometió a mí todos los reinos del mundo. Yo se los doy a quien yo quiera. Tú quieres reinar sobre el mundo. Tú eres el Mesías. Tú vienes a reinar sobre el mundo. Pues yo te voy a dar una manera fácil de hacerlo. Tú te postras delante de mí y me adoras, y toda la gloria de los reinos del mundo yo te la entrego porque a mí fue dada por Adán, y yo se la doy a quien yo quiera. Entonces Jesús claramente usa las Escrituras para decirle, mira, yo no te voy a adorar a ti y solamente voy a servir a Dios. El camino de Jesús recuperar el reino y la gloria de todos los reinos del mundo y bendecir a todas las naciones iba a ser más doloroso, conllevaba muerte y muerte de cruz. Y Jesús estaba claro que esa vía fácil que Satanás le estaba dando como tentación no era el camino. Pero fíjate que Jesús no le argumentó a Satanás que él no tuviese esa autoridad sobre los reinos. Precisamente eso es lo que viene a hacer Jesús, atar al hombre fuerte y a quitarle toda esa autoridad sobre los reinos y recuperar todas las naciones para la gloria del reino de Dios. Así que prácticamente hemos visto a través de todos estos pasajes cómo lo que se nos estableció desde el principio, hemos visto esa revelación progresiva, ¿verdad? A través de los diferentes versículos que hemos compartido, cómo es lo que se está buscando, que nosotros como embajadores, como hijos de Dios, establezcamos un reino. Colosenses 1, 9 al 14 dice, por eso desde el primer momento que lo supimos, hemos estado orando y pidiendo a Dios que les ayude a entender plenamente la voluntad divina y que les dé la sabiduría e inteligencia que vienen del Espíritu. Por eso es el libro de la revelación, porque es a través de la palabra que vamos a entender la revelación de lo que vino Jesús a establecer. El reino. Un reino, no una religión. Así podrán agradar y honrar al Señor en todo. Harán toda clase de buenas obras y conocerán cada día más y mejor a Dios. Además estarán llenos del grande y glorioso poder divino para perseverar a pesar de las circunstancias adversas. Y con gozo darán gracias al Padre que nos ha capacitado, escúchame bien, para participar de la herencia que pertenece a los que viven en el reino de la luz. Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Fíjate que no dice que Él nos rescató de la religión de las tinieblas y nos trasladó a la religión de su Hijo. Dice claramente que Él nos rescató de un reino que era totalmente opuesto, que había sido sometido todo por el pecado, a un reino que recuperó el postrer Adán, que es el reino de su Hijo amado. De su Hijo amado. Así que estamos viendo en el contexto bíblico la historia de dos reinos. Podrán haber muchos reinos y reyes, pero la Biblia habla principalmente de dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Todo el que no está en Cristo o que no está en obediencia a Dios está viviendo en el reino de las tinieblas. Todas las religiones del mundo, paganas o cristianas, que buscan por sus propios méritos y por sus obras, como hacían los fariseos, poniendo cargas, como usted dijo, sobre los demás que ellos mismos no podían llevar, cosa que Jesús le advirtió a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, la religión, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Esas religiones
todas pertenecen al reino de las tinieblas, porque Jesús no vino a establecer ninguna religión. Jesús vino a establecer un reino, y ese reino es contrario al reino de las tinieblas. Todo lo que no depende de Jesús es reino de tinieblas. Amén. Todo lo que depende de Jesús y obedece al Padre es reino de Dios. Así que hay una buena noticia y nos la dice Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales y son una nación santa. Son un pueblo que Dios compró para que anuncien sus obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Así que el reino tiene un propósito. Y es que nosotros podamos anunciar esas obras extraordinarias de aquel que nos llamó, de aquel que nos trasladó de un reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y es interesante, pastora, cómo Éxodo 19:6 hace eco en las palabras de Pedro. Así Allá el Señor le estaba diciendo en el monte Sinaí a los israelitas: ustedes van a ser un reino de sacerdotes y gente santa. Y acá el Señor nos dice que somos familia escogida, sacerdotes reales, o sea, sacerdotes de reino, una nación santa. Amén. Y somos un pueblo que Dios compró para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó. Así que Dios no ha cambiado de propósito, Dios no se volvió loco, Dios no tiene 4 o 5 planes en mente con el ser humano. Dios desde un principio quiere que a través del ser humano su reino sea establecido en la tierra. Así es. Él está buscando gente que lo represente a Él Así es. en imagen y semejanza, que en carácter y en espíritu y en verdad Amén. estén llenos de Él y que puedan mostrar la gloria y que toda la creación vea la gloria de Dios. Romanos 8 dice que toda la creación gime aún esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque desde un principio fue creada para que nosotros en gloria le administráramos. Y ahí la caída y el pecado nos destruye nos destruye ese plan o lo pospone, porque Dios Así es. nunca lo dejó que se perdiera. Dios Así tiene es. un plan para restaurarlo Así es. y es Cristo. Así que hemos visto, amigos, que a través de Génesis, en todos estos libros, hemos visto cómo se nos otorgó el establecer un reino. Y me gusta mucho ahora, el libro que vamos a leer es Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Y dice el libro de la revelación en el capítulo 1, versículo 6, y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. Sean eternamente la gloria y el poder. Amén. Así que te voy a invitar allí en tu hogar que tú puedas declarar lo que dice Apocalipsis 1:6. Y han hecho de nosotros un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para quedarnos atrás, sentados, haciendo nada. No. Dice para el servicio de Dios, su Padre, a quien le vamos a dar toda la gloria, todo el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y Apocalipsis 5:10 es un eco de que sigue retumbando la revelación de Jesucristo y del Amén. reino. Y dice: así formaste un reino de sacerdotes que sirven a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Quiere decir que los escogidos de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, no solamente es un pueblo de sacerdotes que sirven a nuestro Dios, somos gente que vamos a reinar Amén. sobre la tierra. Así que hacemos un llamado y este es el llamado final y lo cerramos con Hebreos 12:28. Este es el llamado puntual que queremos hoy hacerte a ti, amigo que nos estás viendo. Dice: así que nosotros que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar. Un reino, una religión, pastora. No, un reino. Un reino. Seamos agradecidos. Gracias, Señor. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Como a Él le gusta. Que usted le ponga carga a la gente que no puede ni llevando una religión, o que usted pueda vivir el reino, que fue lo que Él nos enseñó a vivir. Amén. Y cuando comenzamos a vivir el reino, se rompe toda esclavitud de Amén. pecado, se rompen las ligaduras de impiedad, se rompen las ataduras del enemigo, se rompe toda maldición generacional, se rompe toda, se sana más bien, toda herida del alma. Cuando llega Jesús y el reino de Dios a una vida, esa vida es transformada y es llevada de gloria en gloria y de poder en poder a ser cada día más como Jesús y llevar la imagen de Él
en la tierra como es en el cielo, a manifestar todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo porque estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales y a manifestarle al mundo la gloria de su reino. Y cuando se vive así, las comunidades de fe comienzan a vivir en libertad. Amén. Así que ese es el llamado en esta noche a que cómo estamos dentro de nuestras congregaciones locales, nuestras comunidades de fe, llevando este mensaje. Porque el libro de la Revelación, que es la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y esos fueron los poquitos versículos que pudimos compartir. Sí, fue como Eso es como fue una metralleta rápida. Rapidito, pero si vemos porque la Biblia interpreta escritura. Esos son principios de interpretación bíblica. Y vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que lo que Él nos llamó a establecer fue un reino. Así que cómo estamos dentro de nuestras congregaciones locales llevando el mensaje. Estamos llevando mensajes estilo religioso, farisaico, que le ponen carga a la gente, que no pueden ni llevar, que se sienten esclavizados, o estamos llevando a cabo la encomienda de predicar el evangelio del reino, que lo que desata es sanidad, liberación, y que la gente pueda servir, como hemos leído en varios versículos, como están agradecidos, sirven al Señor por gratitud, con temor reverente. Amén. Así que ese es el llamado esta noche, Amén. que podemos establecer y vivir y manifestar lo que se nos mandó a manifestar de acuerdo a los propósitos eternos de Dios. Amén. Un reino inconmovible. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Resumimos. La Biblia no es el libro de las religiones judeocristianas. La Biblia no fue revelada para establecer religiones judeocristianas. La Biblia es el libro de la revelación Amén. del reino de Dios. Así es. El libro de la restauración del reino de Dios. El libro del plan de las edades, mediante el cual Dios el Padre, por medio de Jesucristo y la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, restauran el reino que se había perdido. Y esa parte ni la tocamos. Todas las parábolas del reino que hablan de la moneda perdida, etcétera, Pero etcétera. nos comprometemos a traer ese estudio del reino de los cielos, es semejante a, vamos Ajá. a traerlo. Y todo eso que hablan las parábolas de Jesús acerca del reino, perdido pero encontrado, perdido pero restaurado. Así es. Eso es de lo que trata la Escritura. La Biblia es el libro del reino de Dios. Amén. Y esperamos que los puedas leer y encontrar en él el reino de Dios y su justicia, para que todas las demás cosas que tú necesitas te sean dadas por el Padre. En el nombre de Jesús eres bendecido. Amén y amén. Buenas noches. Buenas noches.